Como gerentes, enfrentamos los mismos retos que hace 30 años. La diferencia, que el contexto ya no es el mismo. Los invitamos a descubrir juntos las tendencias de hoy, lo que hemos aprendido de nuestras experiencias. Yo soy Dani. Yo soy Eduardo y esto es Gerencia en Sintonía. Bienvenidos al episodio número 9. Yo soy Dani. Yo soy Eduardo. Y bienvenidos a Gerencia en Sintonía. Nos pueden buscar en Spotify, en YouTube y en Instagram también como Gerencia en Sintonía. Y les agradecemos si nos dan like, si nos comentan, si nos comparten con quienes ustedes crean que les pueden interesar esos temas. Mientras más hoy ustedes hagan, mejor. Nosotros nos ayudamos también a que haya más cantidad de gente que nos se conecte y que se informe y que converse sobre nosotros y con los temas que le interesan a las personas que en definitiva están en esta sintonía permanente. Totalmente. Y bueno, en el episodio número 6 hablamos sobre la diversidad en los equipos. Y una de las cosas que recomendábamos en ese episodio era trabajen en organizaciones más horizontales, más chatas. Y hablábamos de por qué esto era vital dentro del tema de la diversidad. Sí. Después de ese episodio recibimos algunos comentarios de, hey, ¿qué es eso de organización horizontal y con qué se come? Entonces hoy vamos a hablar de organizaciones horizontales. Se conocen así, se conocen como lacracias, como sociocracias, como bla, 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 bla. Hay un montón de términos, pero todas caen en lo mismo. Entonces, Sí. primero es que... Primero es que se achatan los organigramas. Esa es la forma más fácil. Sí. Los organigramas estructurales de una empresa tradicional siempre son muy verticales. Es decir, tiene un director, unos subdirectores, unos jefes de oficina, unos subjefes de oficina y después unos jefes de departamenticos. Por lado, hay muchos jefes y pocos indios, pero en definitiva es que tú creas muchísimas cajitas de decisiones y las distribuyes entre los funcionarios que están en esos organismos intermedios, pero no tienes la particularidad de informar y de que la gente participe en los niveles más bajos del proceso. Claro, eso se daba también un poco explicando el por qué se daban las organizaciones verticales o por qué esas eran las organizaciones tradicionales. Se daban porque partíamos del hecho de que una persona tenía un conocimiento sobre cierta cosa y ibas avanzando en tu carrera, que también lo hablamos dentro de ese episodio, ibas avanzando dentro de tu carrera y por eso tenías más conocimiento que el resto. O sea, se asumía que las personas que estaban en posiciones más operativas sabían menos. Entonces, como sabían menos, había que ir creando ese montón de caciques. Claro. Pero también hay formas empresariales distintas. Entonces, una de estas formas empresariales es aquella que pregona que tienes que achatar ese organigrama. Es decir, que mientras menos cajitas haya, es preferible para las funciones y objetivos que tiene esa empresa en particular. Total. Entonces, una organización horizontal es aquella en donde el organigrama se ve chato. Eliminas, por así decirlo, los mandos medios. ¿Qué pasa? Cuando tú aplanas esa estructura, la mueves, la zarandeas. Entonces, ¿por qué? Porque una organización que es vertical normalmente tiene muchos procesos, es muy lenta, pasa por muchos pasos. Y la organización plana busca de cierta manera incomodar totalmente y generar ese movimiento. Es como decir, creemos un caos a propósito. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo funcionan esas organizaciones? Fíjate, lo fundamental que hacen estas organizaciones es tener muchísima claridad en cuáles son los objetivos que tiene la empresa. Claridad en el foco de esos objetivos. Que es vital, ¿no? O sea, es los objetivos y la visión de la compañía. O sea, una organización horizontal, como no tienes ese montón de jefes diciéndote qué hacer, entonces lo primero y el cómo funciona es ten muy claro, o tienen muy claro estas organizaciones, para dónde van y qué objetivos vas a tener para llegar ahí. Exactamente. Eso entonces, hay claridad y todo el mundo está informado de esa claridad de objetivos. Total. Entonces, cuando alguien nuevo llega a esa empresa, se le informa de tal manera que pueda participar en ese equipo que es muy aplanado y ya esté informado y puede incorporarse rápidamente porque tiene claridad en cuáles son los objetivos. Lo segundo es que es una empresa que trabaja por procesos. Sí, no por tareas. No por tareas. Eso permite que tú puedas movilizar al equipo de una actividad a otra. Sí. Y hay un ejemplo clásico que es el submarino. Un submarino tiene procesos distintos. Hay un proceso cuando está en el puerto, que se dedican a limpiar la estructura, a limpiar a aceitar la maquinaria, etcétera, en que todos hacen ese trabajo de limpieza, todos hacen ese trabajo de aceitar. No hay un funcionario encargado de la limpieza, no, todos hacen eso. Pero cuando están en el mar, ya están si son en la guerra,
los submarinos todos trabajan en el arte de la guerra. Es decir, que la misma persona que trabajó en la limpieza, a su vez es el que está disparando los misiles. O sea, esa es una lógica del trabajo en submarino. Es decir, tú trabajas por procesos y no por tareas específicas. Y llevándolo un poco a ese día a día, o sea, se basa en que si tú tienes clara la visión y los objetivos de tu compañía, al final lo que vas a dar son indicaciones de a dónde quieres llegar. El cómo vamos a llegar ya forma parte de un movimiento de autogestión, es decir, las personas que forman parte de una compañía horizontal aprenden a autogestionar sus tareas. Entonces, de alguna forma u otra, y por eso se eliminan los mandos medios, las directrices o ese movimiento más gerencial establece cuáles son los objetivos de compañía, te dice, bueno, a final de este trimestre tenemos que llegar al punto B, ese camino entre el punto A y el punto B es del colaborador. Es correcto. Entonces, y hay un ejemplo clásico, es el director de orquesta y la orquesta en conjunto. total. La orquesta no tiene subdivisiones y no tiene áreas distintas en departamenticos, sino que todo se refiere a que el director de orquesta, que es el que dirige la orquesta, el que hace que funcionen unos con otros, permite que cada uno de los músicos se autogestione directamente. Correcto. Y ahí entonces ese punto tiene que ver con que tú al final gerencias equipos, no personas. Entonces, también en organizaciones horizontales no es que nada más existe el CEO y el resto son lo mismo. No. O sea, existen directores de departamento, pero el director de departamento dirige el departamento, no las personas que forman parte del departamento. Y sé que es difícil a veces como de aterrizarlo, sobre todo si trabajas en una organización vertical, pero también es una invitación a verlo como vuelves al tema de procesos. O sea, si lo ves todo como un todo y como el objetivo, no te importa tanto cómo llegas al objetivo. O sea, lo que te importa es que se cumpla el objetivo. Entonces, al final terminan como director de orquesta, gerenciando el equipo, no las personas del equipo. Pero a su vez eso permite que tú rotes Total. las personas, o se roten las personas ante las distintas responsabilidades que hay en el equipo, de tal manera que si alguien llega a faltar, por cualquier circunstancia, la otra persona puede asumir directamente el rol que se quería de ese momento de esa persona. Y de lo que dices, hay como dos grandes aristas muy importantes. La primera es la comunicación, es decir, como todos estamos en todo, entonces de alguna forma tienes la capacidad de poder asumir un rol en el momento que alguien falte o que vaya una rotación o lo que sea. Y la segunda tiene que ver con la variedad de competencias, o sea, es decir, en organizaciones horizontales hay mucha diversidad y por eso lo tocábamos también en el episodio 6, vayan a verlo, está disponible en las plataformas. Hablamos sobre, al final si tú como gerente de un proceso, de un equipo, de una compañía, lo que sea, tienes diversidad, más bien es como la enriqueces, ¿no? Las organizaciones horizontales tienden a tener esa riqueza, son Claro, porque muy es que diversas. La diversidad enriquece a la empresa. Totalmente. Entonces es un tema ya distinto, que no es que la empresa es diversa, es que la sociedad, el mundo es diverso, y tú lo que haces es esa experiencia que tiene la sociedad y el conjunto lo aplicas en la empresa. Claro. Entonces son empresas muy diversas, pero también complejas, en el sentido de que hay mucha gente aportando, Sí. y de que tenga claridad en cuáles son los objetivos finales que tienes que llegar. Entonces, al final, ¿por qué hay mucha diversidad en las organizaciones horizontales? Porque hay muchos roles. Entonces, por ejemplo, yo entré a una posición de administrador, pero yo tengo este podcast, entonces al final tengo la capacidad también de apoyar en otro rol cuando sea necesario, porque tengo otras habilidades que pueden rotar. Entonces, eso nos lleva a otra característica, que es el empoderamiento. Al final, las organizaciones horizontales son organizaciones que tienden por naturaleza a empoderar a los colaboradores, porque tienen que tomar decisiones, porque tienen que ser autogestionados, porque tienen que tomar sus propias decisiones. Entonces, pero a su vez son abiertas y son adaptables. Sí. Es decir, en primer lugar te puedes adaptar a cualquier circunstancia que suceda en el mercado, en la vida diaria, en el proceso mismo. Y segundo, son abiertas, es decir, permiten que las personas puedan colaborar en diversas actividades que no son necesariamente el rol por el cual fue contratado, sino que tiene que ver con la tarea específica que tengamos que hacer en conjunto. totalmente. Y porque el gran objetivo de una empresa horizontal es disminuir la complejidad. O sea, buscamos en una empresa horizontal siempre disminuir el organigrama, entonces tenemos menos roles, entonces tenemos gente que hace más cosas, mucha más comunicación para que todos estemos alineados, soluciones en vez del proceso de cómo llegamos a solucionar un problema, es como cómo lo solucionamos ya. Entonces, el gran objetivo también es como, ¿qué hacer? ¿No? Ahora, ¿cómo empezamos? Qué bueno, me encanta. Lo primero es, y lo hablamos al principio,
justo es, ten muy claro cuál es tu visión y cuáles son los objetivos a alcanzar. Si como una empresa que quiere hacer un cambio o un brinco, una organización horizontal, no hay claridad de para dónde vamos, no estás haciendo nada. Lo primero es tener claro, yo tengo una empresa, bueno, en mi caso, yo trabajo en una empresa de comunicación, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuánto quiero vender? ¿A qué mercado le quiero llegar? ¿Qué tipo de servicio quiero ofrecer? O sea... Claro, pero fíjate que eso es importante que se comunique. Total, que ese es el segundo. Entonces, lo primero es tener súper claro el objetivo de la visión de la compañía. La segunda es que se comunique. Claro, que efectivamente todos sepamos para dónde queremos ir. Totalmente. Y todos sepamos los pasos que hay que dar y que todos estemos en la evaluación de esos pasos. Claro. Porque efectivamente, como cualquier empresa, va a haber dificultades, va a haber problemas que tenemos que solucionarlos. Si todos participamos en los esquemas de evaluación y de participación, estamos decidiendo que efectivamente ese complejo horizontal funcione más rápidamente que la estructura vertical. Total. Y justo en este punto me detengo un poquito porque creo que es el más difícil de alcanzar el tema de la comunicación. Nos cuesta mucho como compañías tomar la decisión de decir, vamos a comunicar los números, vamos a hablar de los clientes que ganamos y perdimos, vamos a hablar de lo que hicimos mal y lo que hicimos bien. Justo yo mencionaba antes de este episodio, yo en mi empresa lo estoy implementando y yo tengo una reunión todos los meses con mi equipo y en esa reunión hablamos de todo. ¿Qué quiere decir todo? En finanzas, ¿estamos o no estamos llegando a la meta? ¿Cuánta plata falta? ¿Qué es un gross margin? ¿Qué es una EBITDA? ¿Qué son ingresos y gastos? O sea, son términos que nos da miedo culturalmente compartir con el equipo. Nosotros, es necesario. En las generaciones anteriores, decíamos los libros abiertos. Totalmente. O sea, los libros deben estar abiertos. Y no abiertos para la junta directiva o los directores. No, abiertos para el equipo completo. Claro, en aquel tiempo decíamos abiertos y decíamos unos libros, ¿no? Y eran libros de verdad. Eran libros de verdad. Ahorita es un keynote ahí, una presentación. Pero hoy en día eso es importante. Sí. Y además la tecnología puede ayudarnos a que efectivamente podamos tener comunicación mucho más eficiente y mucho más rápida. Y además mucho más digerible. Porque definitivamente las tecnologías de la información, todas las techs, todas las herramientas digitales, todo lo que nos puede apoyar a ser más transparente. La transparencia, ¿en qué nos va a ayudar? Sobre todo en esta implementación de organizaciones horizontales, a que todo el mundo sepa todo, a que la gente tenga un poder de decisión, que la gente se sienta parte de responsabilidad compartida. Yo siempre lo digo, la responsabilidad es buena y es mala para el momento. O sea, al final digo, no, es que me siento responsable, siento un peso, sí, pero también cuando me siento responsable y es bonito, es como, hey, yo puedo hacer el cambio, yo aporto. En el momento que yo abro los números y tengo esos libros abiertos, yo hago que el equipo forme parte también de, ok, nos hacen falta tanta cantidad de plata. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo como equipo tomamos esa decisión? ¿Cómo yo, dentro de cada rol que tengo en ese momento, puedo apoyar al objetivo final, ¿no? Entonces, de eso se trata. Es como, las organizaciones son más chatas porque todos estamos más cercanos también a las decisiones, al cambio, a generar cosas. Y al final, en efecto, como tú dices, la tercera sería la tecnología. O sea, la tecnología nos ayuda a ir generando esa sinergia, ¿no? Entonces es claridad en objetivos y valores. Sí. Segundo, la comunicación. Y tercero, uso de tecnología y los libros abiertos. Totalmente. Si quieren saber más, si quieren ver más información, coméntenos en los comentarios. Este es uno de los temas que da un montón de tela para cortar. Particularmente nos emociona y nos apasiona este tema de organizaciones horizontales. Sobre todo porque, bueno, pueden ver el capítulo anterior. Estuvimos hablando de cooperativos, pero también, en general, nos movemos en un mundo en donde cada vez necesitamos todos ser más colaborativos, ¿no? Así es. Síganos en Instagram, YouTube, Spotify y coméntenos y distribuyan estos podcasts. Si ustedes tienen alguna persona que pueda estar interesada, mándenselo por WhatsApp. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Nos vemos.